Estimados hijos, con mucha alegría vamos a dar inicio a este curso, a este taller de Sagrada Escritura, precisamente en este mes de septiembre, en el cual la Iglesia, de un modo muy particular, se vuelca precisamente a la palabra de Dios. Y nos invita el Espíritu Santo por medio de nuestros pastores, por medio de los obispos, de nuestros párrocos, de los sacerdotes, los diáconos, precisamente a que nosotros con mayor intensidad, con mayor alegría y amor, podamos alimentarnos de este pan que nos entrega el Señor y que viene a ser precisamente uno de los grandes obsequios que de Él hemos recibido y que va en beneficio de nuestras almas y que va en beneficio también de la vida eterna que el Señor nos quiere obsequiar. Y cada vez que nosotros leemos las Sagradas Escrituras, por supuesto estamos dando gloria a Dios, siempre y permanentemente. Les damos la bienvenida a todos y a cada uno de los que se están conectando con nosotros vía la plataforma de Facebook. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, después de darles la bienvenida, es que elevemos nuestro corazón al autor de las Sagradas Escrituras, a Dios Espíritu Santo, y le pidamos que por favor nos ilumine, nos acompañe y podamos sumergirnos precisamente en esta primera sesión de este taller de Sagradas Escrituras que como diócesis de San Bernardo hemos querido entregarles a ustedes, por supuesto, con mucho cariño de parte del obispo, a la cabeza siempre todas las iniciativas diocesanas y de todos nosotros, la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llenad los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado las inteligencias de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, te pedimos que este mismo Espíritu nos dé a conocer la verdad y a gustar el bien, y nos colme de consuelo y alegría. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Teresita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les cuento un poco la dinámica que vamos a tener durante estas 3 jornadas. Comenzamos hoy, finalizamos el día viernes. Nos juntamos siempre por la misma plataforma, Facebook, a las 9 de la noche, 21 horas. Vamos a tratar de que este curso dure alrededor de 45 minutos. Ustedes van a poder hacer preguntas. Después de los 45 minutos vamos a tratar de contestar algunas de ellas. Los van escribiendo porque tenemos acá los seminaristas Alexander Quirós y Óscar Paredes, que están con la pastoral este año 2020 precisamente en las comunicaciones. Entonces, detrás de cámaras ellos nos están ayudando a poder mantener lo más íntegramente posible esta transmisión. Es expositiva, por supuesto, no vamos a tener oportunidad de tener un diálogo propia y formalmente, pero esperamos que sea 3 grandes momentos, hoy, mañana y el viernes, para poderlos incentivar a seguir amando, seguir alimentándose, seguir sumergiéndose en el misterio de Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Y pensando en cómo desarrollar este plan, este proyecto, el Señor Espíritu Santo nos inspiró que lo hiciésemos relacionando las Sagradas Escrituras con 3 grandes documentos que nos sirven a nosotros para formarnos en la identidad de lo que es la palabra de Dios, que la vayamos apreciando cada vez más y tengamos herramientas para poder que nuestra lectura llegue a ser una oración, un diálogo personal entre Jesús y nosotros y Jesús. Estos talleres están destinados a que nosotros nos dispongamos precisamente para una mayor
un encuentro con Cristo en las Sagradas Escrituras y que dé fruto abundantísimo. El primer instrumento que tenemos nosotros es precisamente un documento que se denomina Dei Verbum. ¿Qué es la Dei Verbum? Para que lo tengan a modo de introducción. La Dei Verbum es una constitución que está dentro de los documentos que emanaron del Concilio Vaticano II, del Concilio Ecuménico Vaticano II. La expresión Dei Verbum de esta constitución dogmática significa palabra de Dios. Las palabras Dei Verbum son palabras latinas, es decir, del idioma latino, que como ustedes bien saben, es el idioma oficial de la Madre Iglesia Católica a lo largo de todo el mundo. Para que tengamos en consideración algunos datos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el Concilio Ecuménico número 21. Fíjense. Lo convocó el Papa San Juan XXIII el 25 de enero de 1959. Tuvo una estructura de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el Papa San Juan XXIII, pero después el Papa falleció en el año 62. Acuérdense que el Concilio Vaticano II comenzó el año 1959, el Papa falleció en el año 1962. Por lo tanto, las otras 3 sesiones del concilio fueron sacadas adelante por medio del sucesor del Papa San Juan XXIII, que fue el Papa Pablo VI, San Pablo VI. La clausura del Concilio Vaticano II fue el 8 de diciembre de 1965. Entonces podemos decir que tuvo una duración de aproximadamente 6 años. Los documentos del Concilio Vaticano II en total son 16 y tienen 3 categorías. Como dato, después esto da precisamente pie para que ustedes tengan el deseo también de aprender más y vayan e investiguen, sobre todo a través del catecismo, estos aspectos precisamente que confluyen y que están muy relacionados con nuestra fe católica. Los documentos del Concilio Vaticano II son de 3 tipos, son constituciones, decretos y declaraciones. El documento que nosotros vamos a ver, que es la Dei Verbum, palabra de Dios, es una constitución. ¿Qué entendemos nosotros por una constitución? Es precisamente un tipo de documento por medio del cual la Iglesia, reunida en concilio ecuménico, trata de exponer la doctrina genuina católica y dejarla expresada del modo más claro e íntegro en beneficio de los fieles. En este caso, la Constitución Dei Verbum, que doctrina quiere transmitir a los fieles de toda la Iglesia Católica y a todos los hombres de buena voluntad la fe que tiene la Iglesia acerca de la divina revelación y su transmisión a todo el mundo. Fíjense, ese es el afán de esta Constitución, ¿ya? Entonces recuerden, si a ti te hablan del Concilio Vaticano II, ya sabes que lo inauguró el Papa San Juan XXIII y lo clausuró el Papa San Pablo VI, ¿no es cierto? Se inauguró en el año 1959 y finalizó en el año 1965. Y nosotros vamos a ver la Constitución Dogmática Dei Verbum, que trata acerca de la divina revelación. ¿Pero acaso el curso no es de Sagrada Escritura? Claro, está rotulado esta primera sesión, la Sagrada Escritura y la Constitución Dogmática Dei Verbum. ¿Por qué razón? Porque la Sagrada Escritura es una expresión de la revelación. Por eso nos vamos a introducir en este documento. El día de mañana, el documento que nos va a acompañar va a ser la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII, y el último día, el día viernes, nos va a acompañar el Catecismo de la Iglesia Católica, muy conocido por todos nosotros, y que es una joya, es un tesoro, es uno de los grandes obsequios que nosotros de Dios hemos recibido
todos los católicos y todo el mundo, porque ahí está consignada de un modo tan claro, íntegro, la fe de la Iglesia, tanto lo que creemos como la moral, toda la fe respecto de los sacramentos y todo el misterio de la vida de oración. Bueno, pero eso lo vamos a ver el día viernes, particularmente lo que atañe a las Sagradas Escrituras. No se sorprendan que en estos 3 días vamos a ir escuchando varios aspectos de la Sagrada Escritura y que se van a ir repitiendo. Pero la idea, ¿cuál es? Que a medida que van pasando estos 3 días de taller, nosotros logremos una mejor, más profunda y más amplia comprensión de los elementos que constituyen el misterio de la palabra de Dios, particularmente en las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro afán, ¿ya? Entonces no se sorprendan. Después de esta introducción, vayámonos inmediatamente al documento que es la Constitución Dogmática Dei Verbum. Para que ustedes sepan, mañana en la plataforma de Facebook van a encontrar el documento en PDF, ¿no? Para que el que quiera lo pueda bajar y pueda tener una lectura ya más reposada, porque ahora obviamente nosotros vamos a leer algunos pedazos, algunas secciones, pero sobre todo es para incentivarlos a que ustedes después, como les decía, puedan tener una lectura más reposada del documento, ¿ya? Partamos. Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. Entonces, ¿qué es lo que pretende el concilio con esta constitución? Lo decimos inmediatamente: exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y su transmisión. ¿Cómo se transmite? ¿Qué es la revelación y cómo se transmite? Fíjense. Por lo tanto, si nosotros nos enfrentamos al primer capítulo de la Constitución Dogmática Dei Verbum, se van a encontrar con el siguiente título: la revelación en sí misma. Entonces ahora, como me están hablando de la revelación, y para poder relacionarla con las Sagradas Escrituras, la tenemos que definir. Tenemos que ver cuál es la naturaleza de la revelación, cuál es la definición de lo que es la revelación divina. ¿Qué es lo que nos dice la Dei Verbum? Dice: dispuso Dios revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Fíjense, ya ahí está la definición de lo que es la divina revelación. Es decir, entendemos por divina revelación, dice la Dei Verbum, la comunicación que realiza Dios mismo. Fíjense, no un tercero, Dios mismo, dando a conocer, en síntesis, 2 grandes misterios. ¿Cuál? El misterio de Dios y el misterio de su voluntad, que implica ¿qué cosa? La salvación de los hombres. Fíjate, entonces, ¿qué es la revelación? Es toda comunicación que Dios ha realizado para dar a conocer quién es Él, quién es Dios, y dar a conocer también el plan de salvación en favor de los hombres. Fíjense, y dice bien claro que ¿cuál es el gran transmisor de esta revelación, de esta comunicación del misterio de Dios y de la salvación? Te dice: mediante Cristo, que es Verbo encarnado, que es el único que tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo de un modo pleno y lo puede transmitir. Por eso Jesús en las Escrituras, en más de una oportunidad, nos dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y cuando Jesús dice nadie conoce al Padre, no solamente está hablando de la primera persona divina, el Padre, sino que también está hablando de todo el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él, segunda persona de la Trinidad, el Hijo, hecho carne, tiene como misión precisamente dar a conocer el misterio de Dios a los hombres, ya de modo pleno y perfecto, ¿no? Después dice,
que esta divina revelación tuvo una preparación. Ya dejamos claro que la gran fuente de la comunicación de Dios, del misterio de Él y del misterio de la salvación, es Cristo. Pero el Señor, ustedes saben que es muy cuidadoso. Entonces, antes de que llegase Cristo y nos entregase la plenitud de la revelación, Dios nuestro Señor preparó este momento, preparó este instante, ¿ya? ¿Y cómo lo preparó? Dice la Dei Verbum que Dios ha preparado la revelación evangélica, primero que nada, a través de la creación. Me están ofreciendo un micrófono para mejorar la amplificación y el audio de la ponencia. Esperamos que ahí se pueda escuchar mejor. Quizás quitarle el eco, dejarlo sin eco. Entonces, estábamos diciendo que el Señor preparó la revelación plena, la comunicación del misterio de Dios y del misterio de la salvación que se da en Cristo nuestro Señor, primero que nada, por medio de la creación. La creación nos habla de Dios, nos recuerda la Constitución Dei Verbum. La creación nos habla de Dios. Ahí se nos viene un texto que los que estén participando de este taller pueden anotarlo en la carta a los Romanos, capítulo 1. Fíjense lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19. Dice: porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos, es decir, ante los hombres. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Fíjense. Entonces, la Dei Verbum nos recuerda que uno de los primeros instrumentos por los cuales Dios nuestro Señor se va revelando y prepara la revelación plena que se da en Cristo nuestro Señor, Dios hecho hombre, es precisamente la creación. La creación nos habla de Dios. Obviamente que yo estoy diciendo nos habla ocupando una metáfora, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque la creación tiene esta facultad de poder transmitirnos el misterio de Dios. Porque la creación es efecto de Dios y Dios es causa de la creación. Y todos los efectos nos dan conocimiento de la causa de la cual proceden. ¿Ya? Puede sonar un poquito enredado, después ustedes retroceden el video cuando esté en la plataforma y lo escuchan otra vez. Pero un ejemplo para entender esto que acabo de decir, que los efectos nos hablan de su causa. Por lo general, a veces las causas están ocultas y nosotros las conocemos por medio de los efectos, ¿no es cierto? La creación es un efecto ¿de qué? De la causa que produjo la creación, que la creó. ¿Y esa causa quién es? Dios. Por ejemplo, como el humo es un efecto del fuego. Si no veo el fuego, pero veo el humo, aunque no vea el fuego, sé que hay fuego. Porque sé que el humo no se produce espontáneamente, sino siempre por una combustión, es decir, a causa del fuego. Por ejemplo, la electricidad no se ve, pero si yo miro una ampolleta, ¿no es cierto?, una bombilla, y esta está encendida, sé que hay electricidad en los cables a los cuales está conectada la ampolleta. ¿Te fijas? Del mismo modo, la creación nos da noticia de Dios porque Dios es su autor, es su causa. Es causa primera de toda la creación, porque está clarísimo que en la creación hay causas, hay otras causas también, pero son causas segundas. No sé, en una escultura, por ejemplo, de mármol, la Piedad de Miguel Ángel, que está en la Basílica de San Pedro en Roma, que es una hermosa imagen que yo creo que es conocida por la mayoría de nosotros, por lo menos por fotografías, tiene varias causas. Tiene el mármol, tiene la imagen,
que es la Virgencita dolorosa con Cristo que yace muerto en sus brazos. Tiene también como causa el martillo, tiene como causa el cincel, pero todas esas otras causas tienen su facultad en razón del artífice que las utilizó, y que en este caso es el escultor, ¿te fijas? Que es Miguel Ángel. Pues bien, en la creación actúan muchas causas, ¿no es cierto? Terremotos a nivel más sensible, vientos, las fuerzas de la naturaleza, no sé, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, pero todas esas son causas segundas y están en dependencia de una causa que también está oculta, pero que sostiene a las causas segundas y que es Dios nuestro Señor. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Que también la revelación plena que se da en Cristo del misterio de Dios y del misterio de la salvación, la Dei Verbum dice que la preparó, como dijimos, las cosas creadas, pero también la preparó el Señor manifestándose Él directamente a nuestros primeros padres, que es lo que nosotros leemos, por ejemplo, en el relato del Génesis, que Dios caminaba por el jardín y tiene diálogo directo con Adán, con Eva. Después de la caída, Dios no suspende esa comunicación directa con nuestros primeros padres, Adán y Eva, sino que continúa. ¿Y cómo continúa? Preparando la revelación plena que va a ser y se va a dar en Cristo por medio del castigo que por amor otorga a nuestros primeros padres, los corrige porque el castigo es corrección de amor, y al mismo tiempo también se va manifestando en la promesa del Salvador, porque ustedes recordarán que cuando Dios le habla a la mujer, le anuncia que parirá con dolor, y cuando está castigando a la serpiente, le dice: te arrastrarás y la mujer te pisará con su talón la cabeza, y tú tratarás de morderle el talón. Con esas palabras que se llaman protoevangelio, que están en el capítulo 3 del libro del Génesis, la Iglesia siempre ha visto un anuncio de la salvación que Dios misericordioso da cuando se produce este primer pecado, que es el pecado original, que se produce precisamente en el origen de la historia del hombre y que nos ha afectado a todos. Pero Dios también preparó la revelación plena con Cristo por medio de los patriarcas. Entre los grandes patriarcas, el primero está, por supuesto, Noé, pero destaca entre los patriarcas Abraham, con el cual realiza también alianza, al igual que con Noé. Después tenemos la figura de Moisés, liberador, ¿no es cierto? Después vienen los reyes de Israel, después vienen los profetas, y en fin, todos estos instrumentos de la misericordia de Dios, que son personajes, han servido para ir preparando la revelación plena que se dará en Cristo nuestro Señor. Después tenemos que dejar claro que termina esta preparación, que es un puente, tenemos que llegar a una meta. Y entonces, ¿cuál es la meta? Porque el Señor mandó profetas, mandó a los reyes, mandó a los patriarcas, nos envió, hizo alianza con nosotros, con Moisés, con Abraham. Él le habló directamente a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con las promesas de la redención. Es precisamente para disponernos a la revelación plena que es Cristo. Por eso la Dei Verbum, fíjense la expresión, la afirmación que tiene, que es muy categórica. Dice: Jesucristo, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, y finalmente con el envío del Espíritu Santo, completa la revelación. Fíjate, en Jesucristo, con su persona, obras, señales, milagros, palabras, y entre las obras el misterio pascual y el envío del Espíritu Santo, lleva la comunicación del misterio de Dios
y la comunicación del misterio de la salvación a un nivel de plenitud y perfección total, absoluta. Y fíjate lo que dice también la de Iberbond, dice, por tanto, no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual, en palabras sencillas, el Concilio Vaticano II, a través de la Dei Verbum, nos dice, Cristo es la plenitud de la revelación, es decir, la plenitud de la comunicación que Dios realiza y la dirige al hombre acerca del misterio de Él, de Dios, y del misterio de la salvación, de modo pleno y perfecto en Cristo. Por lo tanto, el ser humano ya no tiene que esperar novedades, nuevas comunicaciones de Dios, porque Dios ya lo ha dicho absolutamente todo en Cristo. Por eso lo que hace la Iglesia hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo hasta la parucía, es precisamente profundizar en el entendimiento de aquella verdad que se encuentra de modo pleno en Cristo. Por eso es que uno de los elementos que tiene la Iglesia para juzgar si una revelación privada, particular, procede de Dios o procede de los hombres o procede del demonio que quiere engañar, es precisamente viendo el contenido de la revelación. Porque la revelación privada nunca debe traer como elemento algo nuevo que no esté contenido en el mensaje de Cristo, porque todo está en Cristo. La Iglesia y nosotros con la Iglesia y en la Iglesia y por la Iglesia y nunca separados de la Iglesia, lo que tenemos que hacer es ir profundizando en el conocimiento de la verdad plena que ya se nos ha entregado por medio de Cristo, que es palabra de Dios perfecta y acabada. ¿Te fijas? Entonces, aquí hubo un paréntesis, porque nosotros cuando hablamos de la Sagrada Escritura, hablamos siempre de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí. Pero recuerden siempre que, a pesar de que nosotros cuando hablamos de palabra de Dios, inmediatamente remitimos a la Escritura, a la Biblia, hay que entender en primerísimo lugar como palabra de Dios a Cristo mismo. Cristo es la palabra del Padre. Recuerden lo que dice la misma Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra vino a los suyos, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Te fijas? Es un misterio muy, muy tremendo, y Cristo es la palabra de Dios de modo pleno y perfecto. Después, ¿qué es lo que nos dice también? Nos dice cuál tiene que ser la condición que debe tener el hombre al recibir la revelación, es decir, al recibir esta comunicación de Dios, al recibir la comunicación del misterio de Dios. ¿Qué disposición, qué condición debe tener el hombre que es el destinatario de la revelación de Dios para que esta revelación dé fruto en él? Fíjense lo que dice la de Iberbond. Dice, cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios. Entonces te dice, si usted quiere ir a la palabra de Dios, no vaya a la palabra de Dios dudando de ella, no vaya a la palabra de Dios buscando demostrar esa palabra de Dios, ese contenido de la palabra de Dios. No. Usted tiene que ir a la palabra de Dios, como es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Usted tiene que ir a ella con fe, es decir, teniendo una clara convicción de que aquello que está escrito en el caso de la palabra de Dios, que es la Biblia, procede de Dios y es total y absolutamente verdadero. Usted cuando va a leer la Escritura va a buscar
entender la verdad. ¿Se fijan? Pero no vamos nosotros cuando tomamos las Sagradas Escrituras a demostrar la verdad o a descubrir precisamente que la Escritura tiene un error, como han dicho tantas personas. No. Por eso fíjate que te advierte, para poder nosotros ser receptores de la revelación, de la palabra de Dios, de esta comunicación que Dios misericordioso nos da de modo pleno en Cristo, debemos tener fe. Para profesar esta fe, ¿qué necesitamos? La gracia de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo continuamente nos aumente la fe. Por eso dice la Dei Verbum, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe. Por eso es que se fijaron que nosotros cuando empezamos el taller ahora de Biblia, de Sagrada Escritura, a la luz de la Dei Verbum, ¿qué es lo que nos dimos el tiempo en primer lugar? Fue precisamente de invocar al Espíritu Santo, para que de este modo Él nos fortalezca y consolide en la fe y nos dé su gracia para que nosotros podamos entender la palabra que Dios nos transmite. Después dice, las verdades reveladas. Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres. Y así finaliza el capítulo 1 de la Dei Verbum. Qué interesante, ¿se fijaron? Lo primero que hizo fue definir lo que era revelación. ¿Qué era revelación? Nos dijo que es toda la comunicación que Dios, nuestro Señor, le ha entregado al hombre. Así la definió. Es una comunicación por iniciativa de Dios dirigida al hombre. Nos dijo también que la revelación tenía una preparación, ¿no es cierto? Que la revelación tenía una plenitud y una perfección. Y la perfección y plenitud de la revelación es Cristo. También nos dijo el documento en el capítulo 1 que el Señor nos preparó para llegar a esta revelación plena. ¿Cómo nos preparó? Por medio de la creación que nos habla de Él y por medio de sus mismas palabras, porque Dios también nos habló por medio del diálogo que tuvo con nuestros primeros padres. También Dios nos preparó a Cristo, revelación plena, ¿por medio de qué? De los patriarcas. Mencionamos a Noé, mencionamos a Abraham, a Moisés, por medio de los reyes, los profetas, por medio de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, la creación, el pecado original, el perdón de Dios, la promesa salvadora, la esclavitud del pueblo de Israel, la liberación, la Pascua, el caminar por el desierto, la institución de los reyes, del primer rey Saúl, el segundo, el gran rey David, etc. Grandes acontecimientos. Y todo esto preparándonos a la revelación plena que se da en Cristo. Y también nos dijo el capítulo número 1 cuál era el contenido de la revelación. ¿De qué trata la revelación? Y lo resumió en dos grandes realidades, aspectos. Primero, el contenido de la revelación, el misterio de Dios. Segundo contenido de la revelación, Cristo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el capítulo 2? Nos dice que la transmisión de esta revelación, Dios dispuso benignamente que todo lo que había revelado acerca del misterio de Él y de la salvación de los hombres, permaneciera íntegro para siempre y fuera transmitido a las generaciones. Por eso ustedes recordarán que cuando Jesús asciende a los cielos, ¿cuál es el mandato que les da al colegio apostólico, a los apóstoles? Y en los apóstoles a toda la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar la buena nueva del Evangelio. Entendiendo por buena nueva del Evangelio la revelación. Todo lo que ustedes han recibido, que les ha comunicado Dios, particularmente lo que les ha comunicado el Padre por mi medio, que soy Cristo, revelación plena y perfecta de Dios, ustedes deben transmitirlo hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Por eso es que los apóstoles tienen como gran misión transmitir
la revelación, es decir, la palabra de Dios, darla a conocer, ¿ya? Primero, ser receptores de ella. Segundo, defenderla de los enemigos. Tercero, interpretarla. Cuarto, enseñarla. Fíjense, 4 misiones que tienen los apóstoles y sus sucesores. Y obviamente, como los apóstoles también murieron, la mayoría de ellos murió mártir, como todos sabemos, para que se cumpliese esta voluntad de Cristo de que los apóstoles transmitieran la revelación, el Señor mandó a los apóstoles que instituyese sucesores para que continuasen siglo tras siglo con esta misma misión. ¿Y quiénes son los sucesores legítimos de los apóstoles? Los obispos. Por eso que los obispos son, dentro del misterio de la Iglesia, uno de los grandes obsequios que de Dios nosotros hemos recibido. ¿Se fijan? Y tienen como primera gran misión, nos dice la Dei Verbum, nos recuerda la Dei Verbum, transmitir la palabra de Dios, la revelación. Por eso que ustedes recordarán que cuando habían muchas dificultades en la comunidad cristiana inicial y los obispos los apóstoles tenían dificultades para dedicarse a la predicación, instituyeron a los primeros diáconos para que ellos se dedicasen a las obras de la caridad y ellos pudiesen predicar. ¿Y qué se entiende por predicar? Transmitir la palabra de Dios. Después nos vamos al capítulo, me voy a saltar el capítulo 2, que está interesantísimo porque habla de esto de los apóstoles, pero también nos aclara que la revelación tiene 2 grandes expresiones, ¿no es cierto? Una expresión oral y una expresión escrita. Y nos dice que la revelación se transmite de estos 2 grandes modos: de modo escrito a través de las Sagradas Escrituras, con el canon de los libros sagrados, que ustedes saben que son 73, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Ni más libros que estos, ni menos. Esto es lo que constituye el canon del elenco de los libros que son considerados palabra de Dios, ¿ya? Pero también nos transmitió la revelación a través de la sagrada tradición. Todo lo que Cristo y el Espíritu Santo nos ha enseñado en los apóstoles y que estos nos transmitieron por medio de sus sucesores, los obispos, y el quehacer de la Iglesia, que es, como ya lo acabamos de mencionar, la que tiene el encargo de ser receptora de la revelación, defensora de la revelación, intérprete de la revelación y transmisora de la revelación. Y cuando hablamos de revelación, ¿qué estamos hablando? De palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el capítulo 3? Y con lo cual ya vamos finalizando este primer taller de Sagrada Escritura, que se pasa rapidísimo, se fija en el tiempo. El capítulo 3 dice lo siguiente: inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Nos va a decir 2 grandes cosas la Dei Verbum acerca de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios por escrito, porque ya quedamos de acuerdo al inicio del taller que por palabra de Dios hemos de entender varios aspectos. El principal de ellos es identificar la expresión palabra de Dios con Cristo, ¿no? Con Cristo. Pero también hemos de entender por palabra de Dios la Sagrada Escritura, escrita, la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, los 73 libros, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Pero también hemos de entender palabra de Dios a la Sagrada Tradición, es decir, la transmisión de la enseñanza de Cristo y del Espíritu Santo a los apóstoles por vía oral, y que estos encomendaron a los obispos, sus legítimos sucesores. Y ahora fíjense lo que nos va a decir, y con esto vamos, les digo, les había anunciado, vamos finalizando esta primera etapa.
nos dice que las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. De tal modo que los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto tienen a Dios como autor. Y Dios escogió para que los redactaran. En la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, obrando Él en ellos y por ellos, los cuales escribieron todo y solo lo que Él quería. ¿Ya? Este párrafo que está en el número 11 de la Dei Verbum es fundamental, porque acuérdate, ¿qué es lo que te dice? Que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que ha sido puesta por escrito, tiene un autor. ¿Ese autor quién es? Dios. Por eso se fijan que cuando uno va a misa, y esta es la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, esta obviamente tiene la proclamación de lecturas que son tomadas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cuando termina, por ejemplo un día domingo, termina la proclamación de la primera lectura, que puede ser tomada por lo general del Antiguo Testamento. El lector, ¿qué es lo que dice? Palabra de Dios. Y toda la asamblea contesta, te alabamos, Señor. Después viene el Salmo, que también es palabra de Dios, porque uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los 46 libros del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos, que contiene 150 salmos, pero se le cuenta a la hora de contar los libros del Antiguo Testamento como uno solo. Pero ese libro de Salmos contiene 150 salmos, también palabra de Dios. Pero después viene el Evangelio, y el Evangelio también se dice que es palabra de Dios, pero se reserva una expresión que todos sabemos que es bien particular. Cuando se termina la proclamación del Evangelio, que la realiza el diácono o el presbítero, no dice palabra de Dios, sino que dice palabra del Señor. Palabra del Señor. Con lo cual también está consignando esto que nos acaba de decir la Dei Verbum, que nos acaba de recordar. Porque acuérdate que la Constitución Dei Verbum quiere manifestar cuál es nuestra fe respecto de las Sagradas Escrituras, que tiene a Dios por autor, pero que Dios ha escogido a secretarios humanos para que pongan por escrito su palabra, y Él los ha estado guiando. Y la guía que ha realizado el Espíritu Santo sobre cada uno de los escritores sagrados, sobre Isaías, sobre Jeremías, sobre Marcos, sobre San Lucas, sobre San Pablo, sobre San Pedro, sobre San Juan en el Apocalipsis, ha sido una acción de Dios sobre ellos que se llama inspiración. ¿Y qué se entiende por inspiración? Que Dios mueve a cada uno de los escritores sagrados a que pongan por escrito todo y solo lo que Él quiere. Esto es fundamental. No hay una sílaba, una palabra, una coma, una tilde de más o de menos que lo que Dios ha querido que quedase consignado en su palabra por escrito, que es la Biblia. Qué importante, ¿eh? Por eso es que toda la Biblia hay que abrazarla de modo íntegro como procedente de Dios. Y por eso, como Dios es el autor, confesamos que es verdad. Cuando tú la lees, como lo dijimos hace un ratito, no buscamos ver si es falsa o verdadera, no. Se parte del presupuesto de que es verdadera. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros cuando la leemos? Entender la palabra de Dios e irnos alimentando diariamente. Ojalá todos los días leyésemos la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios por escrito, la revelación de Dios por escrito, porque Él nos está dirigiendo su voz, dándonos a conocer su voluntad diariamente a través de la Sagrada Escritura. Es una cosa hermosísima. ¿Cómo hay que interpretar las Sagradas Escrituras? Que es lo otro que nos dice el capítulo 3 de la Dei Verbum.
esto de la interpretación de las Sagradas Escrituras es fundamental. De la interpretación de la palabra de Dios, particularmente en este caso, de la palabra de Dios por escrito, que es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, los 73 libros. ¿Cómo la vamos a interpretar? Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que si la palabra de Dios no es interpretada con el espíritu con que fue escrita, es decir, si no es interpretada por el mismo Espíritu Santo, queda en una materialidad de palabra. Fíjense. Recuerden que hasta el diablo se ha atrevido a interpretar la Escritura, pero obviamente no según el querer del Espíritu Santo, que es el autor, sino según su querer, que es un querer maligno, ponzoñoso, mentiroso, falso. Por eso es que nos dice la Escritura, cuando nos narra, ¿se acuerdan en el tiempo de Cuaresma? Todos los años en Cuaresma la iglesia lee el primer domingo de Cuaresma, ¿qué cosa? Lee las tentaciones de Jesús en el desierto. Y el demonio siempre ocupa para tentar a Cristo una cita de la Escritura. Fíjense, es muy atrevido. Escrito está: transforma estas piedras en pan. Escrito está: arrójate desde la altura del templo, porque los ángeles de Dios no permitirán que tu pie tropiece con piedra alguna. Le está citando la Escritura al Señor, ¿se fijan? Pero la está interpretando de un modo torcido. Por eso la Biblia, que es palabra de Dios, para que surta su efecto salvífico en nosotros, debe ser interpretada correctamente. Y para ser interpretada correctamente, debe ser interpretada por el Espíritu Santo. ¿Y dónde tenemos la certeza de que tenemos el Espíritu Santo que interpreta la Escritura? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en la Iglesia Católica, con la Iglesia Católica y por la Iglesia Católica. De hecho, si el Señor fundó la Iglesia, uno de los fines de la fundación de la Iglesia es precisamente que los miembros de la Iglesia, a través de la jerarquía de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, con el Papa a la cabeza, puedan tener la certeza de cuál es la interpretación que le deben dar, la interpretación correcta al texto sagrado. Al texto sagrado. También nos dice que para poder interpretar la Sagrada Escritura hay que estar atento a los géneros literarios. Eso es un instrumento muy importante, porque ustedes recordarán que hay diferentes géneros literarios. Dice la Dei Verbum: para descubrir la intención de los agiógrafos, de los escritores sagrados, entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios, diversos géneros, histórico, profético, poético u otros géneros literarios, como por ejemplo el narrativo. El intérprete investiga el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, también teniendo en consideración el tiempo en que fue escrito, la cultura que tenía el escritor sagrado y el género literario ocupado. Qué importante, qué importante. Porque, por ejemplo, el relato de la pasión del Señor, que el Señor cargó la cruz, nos dice la Escritura, alrededor de la hora de la nona, 3 de la tarde, murió, y ahí fue sepultado. ¿Eso qué género literario tiene? Género literario narrativo. ¿Y tú cómo lo tienes que interpretar? Lo tienes que interpretar literalmente. Pero cuando tú vas a las enseñanzas de Cristo, por ejemplo, que el Señor nos dice: si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtala. Porque más te vale entrar tuerto y manco en el reino de los cielos, que con tus 2 ojos y tus 2 manos sumergirte en el infierno. ¿Qué género literario está ocupando ahí el Señor? Un género literario alegórico. ¿Y qué importa eso?
Es que quiere decir que el género literario yo no lo tengo que interpretar de modo literal, sino que tengo que buscar el sentido espiritual con el cual el Señor acaba de pronunciar esas palabras. Por ejemplo, las parábolas son un estilo literario, un género literario parabólico, metafórico, que el Señor ocupa para transmitirnos la enseñanza, ¿se fijan? Pero hay otros momentos en los cuales el género literario es narrativo y hay que leerlo, interpretarlo, por supuesto inmediatamente, literalmente. Y por supuesto también después lo literal también puede ser interpretado y estamos llamados a interpretarlo espiritualmente, sin ningún problema. Fíjense qué importante es eso. Y finalmente, y con esto ya termino, este capítulo 3 en el número 12 nos dice también criterios para leer e interpretar las Sagradas Escrituras. Y dice lo siguiente: la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Fíjense. Entonces te da esos tres grandes consejos. Si usted quiere interpretar la Sagrada Escritura correctamente, no como la interpreta el demonio, no como la interpretan los enemigos de la Iglesia, ¿qué tiene que hacer usted? Interpretarla siempre en comunión con la Iglesia, teniendo en consideración, ¿qué cosa? Los géneros literarios, teniendo en consideración, ¿qué cosa? El tiempo al cual pertenecía el escritor sagrado, teniendo en consideración la cultura en la que estaba sumergido el escritor sagrado. ¿Cuál era la cultura de Jeremías? ¿Cuál era la cultura de San Marcos? ¿Cuál era la cultura de San Pablo? Estar atento a eso. Tiene que estar atento también a los géneros literarios. Este texto que estoy leyendo, ¿qué género literario tiene? ¿Tiene género literario narrativo? ¿Tiene género literario histórico? ¿Tiene género literario poético? ¿Tiene género literario profético? Etcétera. Y tengo que al mismo tiempo, para leerla, interpretarla correctamente, tengo que tener cuenta que la Escritura tiene unidad. A pesar de que son 73 libros, todos tienen una unidad absoluta porque uno solo es el autor y que es el Espíritu Santo, que es Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto ni un libro se puede contradecir con otro. Y si alguna vez usted encuentra un versículo, un libro de la Escritura que al parecer se contrapone a otro libro, a otro versículo de la Sagrada Escritura, tenga claro que no hay contradicción. Quiere decir que lo estoy leyendo mal, lo estoy interpretando mal, lo estoy comprendiendo mal, pero nunca que hay contradicción, porque la Escritura tiene unidad. Hay que leerla al mismo tiempo en comunión con la Iglesia, como ya les dije. Si la Iglesia, por ejemplo, ha entendido desde todos los siglos de que la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que habla: y la Virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel. La Iglesia siempre ha interpretado que esa Virgen de la que habla Isaías es la Virgen María. Usted no puede interpretar otra cosa, no puede decir, no, se refería a María la de Cleofás. No, ahí usted está interpretando la Escritura en contra de la interpretación viva que la Iglesia, que es la auténtica, fíjate, la auténtica intérprete de las Sagradas Escrituras y la auténtica transmisora de la palabra de Dios, ha estado haciendo durante los siglos. Y por último lugar, usted tiene que estar de acuerdo, tiene que también leer e interpretar la Escritura teniendo claro la analogía de la fe. Es decir, en palabras sencillas, unos textos de la Escritura quedan al mismo tiempo siempre en semejanza con los otros textos de la Escritura, y por eso la mejor interpretación de la Escritura, entre otras, es cuando la misma Escritura interpreta la Escritura. No se preocupen si les quedaron dudas y algunos aspectos
que requieren una mayor explicación. Porque este último punto que acabamos de mencionar, que son tres, la unidad de la escritura, la tradición y la analogía de la fe, el día viernes, cuando nos toque hablar de la escritura con el catecismo, lo vamos a explicar. Bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas que quedan antes que se acabe la hora, que podemos sacar. Amanda Artegui González nos dice, ¿cómo podemos definir qué es el Espíritu Santo? Bien, una pregunta. Bueno, primero que nada, para definir el Espíritu Santo, Amanda, es Dios, ¿no es cierto? Entonces tengamos claro, lo vamos a definir, pero la definición que vamos a dar del Espíritu Santo siempre se va a quedar corta. Hay que tenerlo claro, corta. ¿Por qué razón? Porque la definición lo que pretende hacer, las definiciones que ocupamos en nuestro lenguaje, ¿no es cierto?, tienen un objetivo. ¿Cuál es? Consignar cuál es la esencia de aquella realidad que nosotros estamos definiendo. ¿Ya? ¿Por qué la esencia? Porque lo que hace que una cosa sea tal cosa es la esencia de esa cosa. Parece trabalengua, pero no lo es. Es de la filosofía, por si acaso, y de la lógica. Ellos te hablan de lo que implica definir, ¿ya? Por eso hay diferentes tipos de definiciones. Hay definiciones nominales, hay definiciones reales. Dentro de esas definiciones están las definiciones etimológicas, etcétera, ¿ya? Pero me interesa que tengas claro, cuando uno define, lo que anda buscando es expresar en palabras cuál es la identidad de aquella realidad, pero la identidad más profunda. Y como por ejemplo aquí lo que pretendemos definir a Dios, Dios es una realidad que excede al entendimiento humano infinitamente. Por eso lo vamos a poder hacer, pero vamos a quedar cortos, ¿ya? O sea, lo que yo te voy a decir va a ser un pálido reflejo de la grandiosidad de lo que la realidad del Espíritu Santo es, ¿ya? Hay que tenerlo claro. Mira, ¿cómo se define al Espíritu Santo? La Iglesia en el mismo catecismo, si nosotros nos vamos al catecismo, cuando el catecismo, en la primera parte del catecismo habla del credo, y uno de los artículos del credo dice, creo en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia te habla del Espíritu Santo. Y una de las cosas que la Iglesia a través del catecismo nos dice acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, primero que nada, es Dios. Segundo, que el Espíritu Santo es la tercera persona divina, que es Dios. Nos dice que el Espíritu Santo, en unión con el Padre y el Hijo, es la realidad de Dios uno. Porque aquí está el misterio. Porque cuando nosotros estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del misterio de la Trinidad. ¿Qué implica esto? Que Dios, siendo uno en naturaleza, en su intimidad y en su interioridad es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te fijas? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, sino uno solo. Parece una contradicción, como me dicen que es uno y después me dicen que es tres, pero ¿qué es lo que dice la filosofía? Me sirvo de la filosofía. Hay un principio filosófico que es el principio de no contradicción. ¿Y qué es lo que dice? La filosofía dice que no se puede afirmar y negar de una misma realidad dos aspectos distintos en el mismo aspecto. Entonces, ahora espero decirlo en palabras sencillas. ¿Sería una contradicción afirmar la unidad y la Trinidad en Dios si nosotros lo estuviésemos diciendo de Dios, pero en el mismo aspecto? Y no lo decimos en el mismo aspecto, porque la unidad la confesamos de la naturaleza, hay una única naturaleza, pero la Trinidad no la confesamos de la naturaleza de Dios, sino de las personas que son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son personas, como nos va a decir también la teología, son personas reales. ¿Cómo sabemos nosotros que existe el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Dios? Porque lo reveló Cristo. En el Antiguo Testamento no está revelada la Trinidad, está avisada, está preparada, pero la Trinidad solamente se revela de modo pleno y hermosísimo a través de Jesucristo.
Por eso es que Cristo, por ejemplo, cuando asciende a los cielos y manda a bautizar a los apóstoles, vayan y prediquen y bauticen, dice, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Católica bautiza con esa fórmula. ¿Pero por qué la menciono? Porque te fijas que dice bauticen en el nombre, ocupa un singular. No dice bauticen en los nombres, ¿te fijas? Sino que bauticen en el nombre. Es decir, está hablando, cuando habla del nombre, está hablando haciendo referencia a la naturaleza, que es una. Y cuando dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hace referencia a las personas, que son tres. Después nos dice, hay fecha desde cuando, la señora Noemí, ¿cómo está la señora Noemí Mendoza? Hay fecha desde cuando la Sagrada Escritura está compuesta por 73 libros. ¿Hay algún concilio que lo estipuló? Claro que está estipulado, porque el canon de las Sagradas Escrituras, si nosotros no, el tema del canon de las Sagradas Escrituras está tratado por el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 120. Acuérdense los que andaban con libretita en esta primera sesión, revisen el número 120 del Catecismo de la Iglesia Católica. Acuérdense que ahora está en PDF, está en internet, pero bájenlo del sitio del Vaticano. Ahí van a tener una traducción en español, que es la traducción oficial del Catecismo, como consejo. ¿Y qué es lo que nos dice? Te lo leo, Noemí. Dice, la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Sagradas Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo. ¿Ya? Me preguntaba dónde se confirma como categóricamente el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos son los libros? Los 73, y se define que es así. La Iglesia lo hace de un modo así solemnísimo y espectacular en el Concilio de Trento, en el siglo XVI. ¿Te fijas? También tiene otros momentos conciliares, por ejemplo el Concilio de Florencia en el siglo XV, y por supuesto también otras menciones en concilios anteriores de los libros de las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué lo hace en el siglo XVI? Porque acuérdense de que la Iglesia define una verdad como dogma. El canon de la Sagrada Escritura está expresado como un dogma de fe, no son más ni menos los 73 libros de la Escritura. ¿Saben cuándo la Iglesia define de este modo dogmático a través de un concilio? Lo hace cuando la fe está siendo combatida, enseñada erróneamente, y la verdadera fe está siendo atacada. Cuando la Iglesia vive su fe sin que sea combatida, la Iglesia no llama a concilio y no define. ¿Por qué? Porque la estamos viviendo sin ningún problema. Pero cuando está puesta en peligro la fe, entonces la Iglesia llama a concilio y define aquello que sea necesario. En el siglo XVI, usted se acordará, señora Noemí, que estábamos con todo el problema de Lutero, de Calvino, Zwinglio. Es decir, siglo XVI es el siglo tremendo en el cual se produce cismas y herejías por medio de la aparición del protestantismo, particularmente con Lutero y el luteranismo a la cabeza. Se dividen reinos, él niega el canon de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros acabamos de escuchar de la Dei Verbum, de los criterios de interpretación, lo que decía la Dei Verbum, que la Iglesia Católica es la depositaria, es la que defiende, es la que interpreta y es la que transmite la palabra de Dios, la revelación escrita, oralmente transmitida. Él lo niega absolutamente. Él dice que cada uno puede interpretar la Biblia al gusto personal.
Y por eso es que nosotros vamos viendo que en las iglesias protestantes de diferentes credos se pueden multiplicar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga una facilidad de palabra va y dice, a mí me inspiró Dios, y tiene, en razón de la facilidad de palabra, toma los textos bíblicos, se pone a predicar, encuentra alguna persona frágil en su fe o que no tiene fe, un adherente, y vamos formando iglesias, vamos sacando cultos adelante, etc. ¿Ya? Eso comenzó a producirse de un modo pero masivo desde el siglo XVI hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que la Iglesia definió de un modo solemnísimo en el Concilio de Trento el canon de las Sagradas Escrituras, con el cual nos transmite que los libros que son palabra de Dios son solamente los 73 libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, 46 y 27. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que la Iglesia, antes del Concilio de Trento, tenía claro de que los libros sagrados eran 73. ¿Y de dónde lo tenía claro? Porque Jesucristo, por medio de los apóstoles, nos lo transmitió. Y la Iglesia lo creía siglo tras siglo, siglo tras siglo, siglo tras siglo. ¿Te fijas? Pero en el siglo XVI es puesto en duda, de un modo intenso, profundo, y ahí la Iglesia viene y lo define. ¿Ya? Acuérdense que el último libro que el Señor nos regaló es el Apocalipsis, ¿ya? Y que coincide que fue escrito, de hecho, al término del siglo I. Escribiéndose ese libro, el Señor cierra el canon de las Sagradas Escrituras. Y por eso, para ser así como más específico todavía, ¿desde cuándo tenemos el canon de las Sagradas Escrituras, es decir, los 73 libros que son palabra de Dios y constituyen la Biblia? Lo tenemos desde finales del siglo I, que es cuando se terminan de escribir el último de los 73 libros que componen las Sagradas Escrituras. Bueno, atrás hay otro. Dice, Patricia Contreras Orellana. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Quién escribió la primera parte de la Biblia? Ya. ¿Quién escribió la primera parte de la Biblia? Me da la impresión, Patricia, que tú me estás preguntando por el libro del Génesis, ¿puede ser? O quizás se puede entender, Patricia, por el Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento tiene 46 libros, cada uno de esos libros tiene un escritor, ¿no es cierto? ¿Eh? Y alguno de esos libros tiene más de un escritor, pero se ha unificado en uno. Acuérdate que es un escritor sagrado, es decir, un varón escogido por Dios para poner por escrito esa palabra. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Por ejemplo, el libro de Isaías. ¿Ya? Los estudiosos ven que hay 3 plumas ahí, 3 escritores, 3 Isaías de 3 momentos distintos, pero se unifican en un único Isaías. ¿Ya? Cuando uno hace estos estudios más profundos, exegéticos, de cada uno de los libros van apareciendo estos aspectos. ¿Ya? También quizás tú me estás preguntando, Patricia, por el libro del Génesis, ¿no es cierto? Bueno, el libro del Génesis es parte del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y por una tradición de la Iglesia, siempre se ha dicho que a quien se le atribuye como escritor emanuense de los 5 primeros libros de la Escritura, a Moisés. Fíjate, a Moisés, que procedería de Moisés la escritura de los 5 primeros libros de la Biblia. Pero los mismos estudios exegéticos después van identificando autores que son de diferentes escuelas que en el Antiguo Testamento iban cultivando y poniendo y fueron escogidos por Dios para poner por escrito estos textos sagrados. ¿Ya? Aquí lo importante es, Patricia, no sé qué te parece, que no es conocer cuál es el nombre y apellido del escritor sagrado. ¿Por qué? Porque no es el autor. ¿El autor quién es? Es Dios.
es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué nos interesa saber del escritor por de pronto, aunque no sepamos el nombre, porque no tenemos el nombre de todos los escritores de ese instrumento humano que el Señor inspiró, no lo tenemos con nombre y apellido, pero sí tenemos a través de los estudios que se van haciendo, a través de la exégesis bíblica, de qué época pertenecían, cuál era la cultura reinante, porque como dijimos anteriormente, a la luz de la Dei Verbum, esto nos permite a nosotros poder hacer una lectura y una interpretación más íntegra del texto sagrado. ¿Te fijas? Así que no hay mayor dificultad. La señora Noemí Mendoza nos pregunta, hola Noemí nuevamente, ¿cada libro tiene un único estilo narrativo o hay algunos que tengan más de un género narrativo? Buena pregunta, señora Noemí. Claro, por de pronto, los libros, los 73 libros de la Escritura tienen un género literario, ¿ya? Que aparece de modo más constante, ¿ya? Por ejemplo, y hay otros textos de la Sagrada Escritura, del canon de la Sagrada Escritura, de los 73 libros sagrados, que tienen un género literario definido único. Por ejemplo, el libro de los Salmos, su género literario es poético, ¿ya? De los 150 salmos, ¿ya? Es poético, ¿ya? Pero también, a pesar de que ese es el género literario más general, más transversal a los 150 salmos, es innegable que también tiene un género literario profético. Porque, no sé, el Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 50, son profecías que nos anuncian, ¿qué cosa? Los misterios de Cristo, del Nuevo Testamento, de un modo muy claro, ¿no es cierto? Busquen, por ejemplo, el Salmo 22. Me doy el tiempo, fíjense, en razón de la pregunta, lo voy a buscar. Salmo 22. Que acuérdense, ¿cuál es el género literario transversal de los 150 salmos? Y por lo tanto, el Salmo 22, el género literario poético, ¿ya? Pues, lírico, ¿ya? Pero también tiene otros géneros literarios introducidos en él. Por ejemplo, escuchen el Salmo 22, dice: del maestro de coro, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo tú eres el santo, que reinas entre las alabanzas de Israel. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere. Está clarísimo, señora Noemí, que este salmo, que tiene un género literario poético, también contiene un género literario profético, entre comillas, en razón del sentido espiritual que el texto tiene, y que está clarísimo que te está hablando ¿de qué? Del Mesías, de Cristo. De hecho, este es el Salmo 22 que el Señor recitó clavado en la cruz y que se consigna en la tradición de la Iglesia Católica como una de las 7 palabras pronunciadas por el Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso que el Señor estaba haciendo era una recitación del Salmo 22. ¿Te fijas? Y por lo tanto, otro ejemplo de que los 73 libros del canon de las Sagradas Escrituras tienen género literario transversal. Se les puede ir encontrando a cada uno de ellos, pero que a su vez incluyen otros géneros literarios en su interior. Por ejemplo, los evangelios. Ahí tienes un ejemplo espectacular. Tiene un género literario narrativo, pero también es histórico, porque también te habla de los personajes, te ubica
espacialmente, cronológicamente los acontecimientos. Te habla del César, te habla del censo, te habla de Pilato, y cuando te va mencionando personajes históricos, está entregando información histórica, tiene un género literario histórico, ¿te fijas? Pero también es narrativo. Al mismo tiempo tiene género literario alegórico, porque el Señor, y metafórico, porque el Señor ocupa parábolas, ¿no es cierto?, para transmitirnos su enseñanza, etc. ¿Ya? Entonces, también el Señor en los evangelios pronuncia profecías, género literario profético. ¿Te fijas o no? Está introducido, está mezclado. Por eso, te digo, buenísima pregunta, porque así también nosotros nos vamos dando cuenta que el género literario hay que estar tan atento, hay que conocerlos, estar atento a ellos, porque eso nos va a permitir poder interpretar y leer de un modo más fructuoso las Sagradas Escrituras. Pero acuérdate, siempre léanla en unión con la Iglesia, nunca separada de la Iglesia, porque el Espíritu Santo para interpretar la Escritura se le ha dado a la Iglesia, y tú lo posees, yo lo poseo, lo poseemos nosotros en tanto y en cuanto estemos en comunión con lo que la Iglesia nos transmite. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es tan importante lo que nos decía la Dei Verbum, de que la Iglesia tiene la misión de recibir, proteger, interpretar y enseñar la revelación, es decir, la palabra de Dios transmitida de modo escrito en la Biblia y de modo oral a través de la Sagrada Tradición. Bueno, lo dejamos hasta aquí, ha sido un gusto, nos alargamos un poquito, tuvimos como 1 hora 20 minutos. Que el Señor nos bendiga muchísimo, sigamos estudiando y ojalá oremos y tengamos este alimento cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor nos está diciendo y invitando no solamente a tener una marraqueta, ¿no es cierto?, para el alimento corporal, sino que también, y de un modo principal, danos hoy el alimento cotidiano. Es decir, Señor, que yo pueda ir a misa y alimentarme de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, que yo pueda, ¿qué cosa? Alimentarme del pan de tu palabra a través de la Sagrada Escritura. Que el Señor nos conceda eso. Por eso cuando lean el Padre Nuestro, o sea, cuando recen el Padre Nuestro, recuerden, en esa petición está contenido lo que estamos estudiando el día de hoy. Recemos una Ave María y les doy la bendición. Nos ponemos en la presencia del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso sobre ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.